Tengo un problema con la elección de jueces en México porque veo que la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la elección de jueces basándose en el sistema legal estadounidense, que no es para nada el más eficiente del mundo occidental. Más allá de los datos falsos que la presidenta Sheinbaum posteó en X al respecto de la elección de jueces en Estados Unidos, la verdad es que la elección de jueces no es una buena idea en ninguna de sus formas, porque lejos de garantizar su independencia, ata a los jueces electos a los caprichos de quien tenga más dinero o influencia para conseguir votos a favor del juez que contiende. Veamos algunos ejemplos de las desventajas de la elección popular de jueces en Estados Unidos. Para empezar, en el 2015, un tribunal federal eliminó la prohibición de Alabama sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero Roy Moore, jefe de la Corte Suprema del Estado de Alabama, ordenó a los jueces estatales ignorar el fallo federal. Según él, los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos no pueden hacer interpretaciones sobre la Constitución de ese estado de la Unión Americana. Seguramente esto le suena familiar. ¿Puede la Corte Suprema anular una resolución de una corte estatal? Por supuesto que puede. Ese es básicamente el trabajo de la Suprema Corte de Estados Unidos. Así que cualquiera podría preguntarse cómo llegó ese hombre a convertirse en el más alto funcionario judicial del estado de Alabama. Pues bueno, como el 85% de esos jueces estatales en Estados Unidos son elegidos por el voto popular y 39 estados celebran elecciones para jueces estatales, no fue difícil para el juez Moore ser elegido a ese alto puesto judicial. Estados Unidos ha elegido jueces desde el siglo XIX, y es que toda esta situación de la elección de jueces en Estados Unidos comenzó con el deseo de impulsar elecciones judiciales como una medida de reforma para que el ciudadano común pudiera hacer ejercicio de un mecanismo de rendición de cuentas que no existía en la época. Eso de la rendición de cuentas suena muy bien y de hecho es muy deseable. El problema es que para muchos jueces en Estados Unidos, hoy en día casi no hay rendición de cuentas. Déjenme les explico. La mayoría de los jueces locales se postularon sin oposición por lo menos a partir del 2015 en el condado de Los Ángeles. 150 de 151 jueces en ejercicio se eligieron sin oposición. Ni siquiera se tomaron la molestia de fingir que habría otros candidatos interesados en los puestos judiciales. La falta de competencia ha llevado a muchos abogados de muy mal nivel a ocupar el lugar de juzgador en la Corte del Condado de Los Ángeles. Además, los intereses políticos no cesarán de tener relevancia aunque el candidato o candidata aspire a ser un juez y no un legislador, como es el caso de jueces que le han dado la oportunidad al partido gobernante de su preferencia para decidir en contra de sus oponentes políticos. El ejemplo típico está en el viejo y conocido juez Paul Newby de Carolina del Norte, quien en el 2022 se encargó de nombrar jueces y juezas en su distrito directamente involucrados en campañas electorales del Partido Republicano y que tendrían que atender casos directamente relacionados con los intereses de ese partido político. Un juez que quiere ganar una posición en la corte a través del voto popular también se puede enfrentar a algún rival, por lo que tiene que hacer campaña como un político. Y es por eso que muchos estados son sometidos al extraño espectáculo de anuncios de campaña, como ya lo hemos visto en México, a diestra y a siniestra, de uno y otro partido político. ¿En verdad queremos las campañas electorales como las que tuvimos para diputados y otros puestos de elección popular en México?
Sí vemos a los jueces y juezas bailando en TikTok para conseguir el voto ciudadano y así resolver asuntos de familia, divorcios, adopciones o asuntos penales, violaciones o acoso sexual. En Estados Unidos a veces las campañas optan por vender la idea de un juez de mano dura y por el número de convictos que son encarcelados, en vez de enfocarse en las verdaderas necesidades de seguridad y acceso a la justicia. Según Kate Berry, investigadora del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, hay casos como el del juez Kenneth Ingram de Alabama, quien hizo campaña en el 2014 para ser juez de la Suprema Corte de ese estado. Su tema de campaña fue la mano dura contra el crimen, describiendo su poder de sentenciar como un privilegio, cuando en realidad debería de ser solamente un deber. ¿Podríamos decir que un médico cirujano tiene el privilegio de operar o el deber de operar cuando una persona necesita intervención quirúrgica? Si un juez lleva una campaña electoral con el eslogan de meter a un número elevado de personas a la cárcel, la gente votaría por más personas en la cárcel y no porque las sentencias de esas personas en la cárcel sean justas y útiles para la sociedad. El problema con un poder judicial electo es que a veces tomar la decisión correcta y más justa no es fácil o popular. Este tema es un tema difícil de campaña porque habría que explicarle al electorado la necesidad de elegir personas para el cargo de juez que no son muy populares, porque las decisiones que han tomado no son populares, pero sí apegadas a la ley. Otro de los problemas con la elección de jueces en Estados Unidos es que los jueces que sean electos deberán protegerse de llegar a resoluciones que hayan violado el procedimiento judicial por su necesidad de que esas resoluciones sean populares y ganen votos en una contienda electoral futura. Hay algunos estudios académicos en Estados Unidos que han sugerido que los jueces cambian su comportamiento cuando son electos popularmente. Por ejemplo, en años electorales, si nos fijamos en las resoluciones de los jueces locales, estos tienden a ser más duros contra el crimen. Esto es preocupante para un país como Estados Unidos, en el que en realidad sí se aplica la ley y una persona podría pasar muchos meses en la cárcel por el simple hecho de orinar en la vía pública. En el caso de México, la situación es aún peor. Es de conocimiento popular que las fiscalías no investigan apropiadamente y una persona puede estar más de 18 años en la cárcel esperando a que se resuelva su caso o a que la fiscalía compruebe su culpabilidad. Las campañas electorales forzarán a jueces que podrían ser perfectamente buenos, excelentes en lo que hacen, en lo suyo, en resolver asuntos enfocados en preservar la justicia y no un lugar en una corte o en el poder judicial. Y esto es aún más aterrador. No quiero decir con esto que la designación de jueces que existe hoy en día en México o en Estados Unidos sea la mejor o el mejor método para elegir jueces. Ciertamente el sistema no es perfecto. Todos sabemos que la designación directa de jueces en la Suprema Corte de Estados Unidos llevó a la fórmula que hoy respalda la última resolución de Roe versus Wade, que la ha eliminado por completo. Es decir, las personas a nivel federal ya no tienen la posibilidad de decidir tener un aborto o no tenerlo. ¿Y en México? ¿Qué podemos decir? ¿A cuántos jueces podríamos haber evitado si no hubieran sido designados de manera directa? Se me ocurre, por ejemplo, el juez Saldívar o la jueza Lenia Batres, de la que todos conocemos sus aventuras en el Pleno de la Suprema Corte Mexicana. Las elecciones judiciales son inherentemente comprometedoras porque las campañas cuestan dinero y ese dinero tiene que venir de algún lugar.
En el caso de Estados Unidos, los jueces pueden pedir dinero a su electorado. En palabras de muchos abogados, es muy difícil negarse a dar una contribución. Un ejemplo claro es el juez de Texas, Jim Sharp, que ha sido acusado de enviar correos electrónicos amenazantes a los litigantes de su corte para que abonen a las contribuciones de su campaña política. Y en México, ¿quién va a pagar por las campañas políticas de los jueces? Si es el INE, este dinero saldrá del bolsillo de los contribuyentes y seguramente del crimen organizado, como ya lo hemos visto en muchos reportes de la prensa mexicana en las elecciones pasadas. Considero que el público mexicano merece saber que los jueces electos en Estados Unidos a menudo se benefician del dinero de campaña dado por empresas e intereses especiales. Y si bien pueden afirmar que esto no les afecta, múltiples estudios han sugerido totalmente lo contrario. Por ejemplo, el New York Times hizo una investigación sobre las resoluciones de jueces en la Suprema Corte de Ohio y preguntó con qué frecuencia los jueces votan a favor de donadores de campañas electorales que litigan en esa corte. La sorprendente respuesta fue que en general, alrededor del 70% de las veces, los jueces resuelven a favor de sus contribuyentes de campaña. Y notablemente, el juez Harris O'Donnell aceptó públicamente hacer resoluciones convenientes para sus contribuyentes en un 91%. Es necesario que en México se logre una confianza plena o por lo menos aceptable en el Poder Judicial, la cual nunca ha existido. No es un secreto para nadie que el Poder Judicial mexicano nunca ha sido independiente o totalmente independiente y los esfuerzos que lograron una cierta independencia sufrirán un fuerte revés al establecer la contratación de jueces a través de las elecciones populares. La fe en un fuerte poder judicial y en un poder independiente es esencial para una sociedad civilizada. Sin ella, resolver disputas es simplemente imposible. Al elegir jueces en México, es posible que tengamos que alterar nuestra idea común de la justicia y representarla como una señora con los ojos vendados, sosteniendo una balanza para poner un fajo de billetes en su mano. Yo soy Yuri Pérez.